el arranque de la 11ª legislatura. Y para hablar de este primer año está con nosotros, estamos con ella, en este caso en su casa, Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias. Bueno, encantado de estar aquí en esta cámara donde transcurre el día a día del Parlamento y ya se cumple un año. ¿Ha pasado rápido este primer año? Sí, ha pasado muy rápido. Es verdad que ha pasado muy rápido, pero afortunadamente se han hecho muchas cosas. Yo lo primero que quiero, evidentemente, es agradecer a todo el personal de la Cámara y en especial al personal del Gabinete de Presidencia, pues el esfuerzo que hemos hecho. Hemos hecho cosas históricas, es decir, hemos hecho cosas que no se habían hecho nunca y que las hemos hecho por primera vez o mejor, con mejores datos, con lo cual, desde luego, mi agradecimiento al personal de la Cámara y también, como no, a los 70 diputados, a todos los portavoces, bueno, que han hecho que hayamos culminado un primer año de legislatura de debate sosegado, plural, pero dentro del respeto. Por tanto, digo, hoy hacía una rueda de prensa en la que podíamos esbozar pues, muchos datos en los que este Parlamento se ha hecho por primera vez en la historia. Por tanto, para mí es muy importante. Para mí es muy importante que este primer año haya sido el año que más actividad parlamentaria ha habido en la historia. En la historia. Efectivamente, y los datos de la propia Cámara de estos 40 años así lo dicen. Por tanto, para mí como presidenta y como evidentemente la que lidera todas estas actividades y todas estas cuestiones, para mí es un honor, pero también es verdad que estoy aquí para trabajar por los intereses de Canarias y así lo estamos haciendo. Bueno, sin duda una de las primeras, una de las hitos importantes que hemos visto, pero el más cercano en el tiempo, ha sido esa concesión, ¿no?, de la medalla del Parlamento al rey Felipe VI. Sí, también es un honor como presidenta del Parlamento proponer a la mesa del Parlamento la concesión de la medalla al rey Felipe VI, una persona, un rey que ha demostrado una magnífica sensibilidad con Canarias, que ha estado en estos años, en estos 10 años de reinado, más de 53 veces en Canarias, que se dice pronto, y por tanto, bueno, yo creo que al final también es una consolidación más de esta monarquía parlamentaria que tenemos en nuestro país, de consolidación de nuestra Constitución y una persona que quiere a Canarias, que ha mantenido siempre una sensibilidad con el pueblo canario y yo creo que era merecido que este Parlamento, por su 10º aniversario de reinado, le concediera esta medalla de oro. Bueno, de este primer año, ¿con qué se queda la presidenta del Parlamento de Canarias? ¿Qué considera lo más importante, teniendo en cuenta que todo ha sido importante, pero quizá para usted qué ha sido lo más relevante? Pues mira, para mí lo más relevante, ha habido cosas importantes, de verdad que ha habido cosas. Somos un Parlamento mucho más abierto. Para mí hay una cosa importantísima. Antes había más de 55.000 canarios que no nos podían seguir. Esta es la primera institución autonómica. Aquí se produce el debate de los grandes temas, donde resolvemos o no aquellas cuestiones ideológicas, los debates más importantes para Canarias, y había 55.000 personas que no nos podían seguir porque no nos oían, tienen problemas de discapacidad auditiva y nosotros no teníamos subtítulos para nuestras jornadas, tampoco para nuestras comisiones ni nuestros plenos. Con lo cual para mí es un orgullo que yo nada más llegar dije no, todos los canarios tienen que tener el derecho y el deber de poder vernos, de poder saber lo que hacemos, de poder saber qué se debate, qué se habla y no poner una barrera. Entonces, eliminación de barreras. En este año se ha consolidado la eliminación de barreras. Ahora todo el mundo, todos los canarios pueden oírnos, pueden vernos, pueden seguirnos y digo, ahora ya es un parlamento de todos. Ahora sí que por primera vez en la historia es un parlamento de todos y para todos. Y si miramos también en este caso la parte a lo mejor un poquito más negativa, en este primer año que ha habido para Astrid Pérez que le ha resultado, digamos, más indigesto. No, la verdad es que no. Yo tengo que... me preocupaba que no me gusta... o sea, yo soy una persona de centro, del centro derecha. No me gusta el sectarismo, no me gusta... Yo soy muy defensora del pluralismo político. Y el pluralismo político dentro del respeto y dentro de una manera sosegada, ¿no? Y me preocupaba al principio, cuando llegué de presidenta, que igual que otros años habíamos tenido más crispación política, otras legislaturas habíamos tenido un poco más de crispación política, que en este mandato replicáramos la crispación política que llevamos sufriendo en el Congreso de los Diputados los últimos 10 o 15 años.
Creo que se puede debatir, pero dentro del respeto, sin cuestiones excesivamente sectarias, o sí, pero desde luego dentro del respeto. Y yo tengo que agradecer a los 70 diputados y también a los grupos, a los portavoces de los grupos parlamentarios que en este primer año hayamos podido debatir de cosas importantes para Canarias desde el respeto al que piensa diferente, al que tiene otra estrategia diferente y al final dar valor al pluralismo político, que es lo importante. Pero ¿por qué esa, digamos, esa imagen que se ve en el Congreso o en el Senado tan agria, tan ácida, no se da en el Parlamento de Canarias, ¿no? Ahí siempre, los que seguimos el Parlamento, pues en sus plenos, vemos que hay cordialidad. Cierto es que hay rivalidad política y hay oposición, pero no se ven esos mensajes tan áridos que se dan en otras cámaras. No ha sido siempre así. Claro. Yo llevo en este Parlamento desde el año 2011, esta es mi cuarta legislatura, y yo le garantizo que no siempre ha sido una Cámara en donde se respetaba al que pensaba diferente, no lo ha sido. Es más, yo le puedo decir que como integrante del Grupo Parlamentario Popular, en algunas legislaturas hemos recibido insultos directos por pensar pues como piensa una persona de centro derecha. No ha sido siempre así. Afortunadamente este primer año de mandato, y espero que sea así hasta la culminación del mandato, de la legislatura, es verdad que sí que hemos debatido, hemos tenido, le garantizo, grupos parlamentarios, cuestiones muy claramente diferenciadas, pero todo dentro del decoro y del respeto. Alguna vez... Sí, terrorista, a mí no me llames terrorista. Es que digo ese caso porque ha sido el único. Terrorista, pues no me llames terrorista. Pero bueno, eso forma parte también de la vida parlamentaria y de, bueno, alguna vez siempre nos enfadamos todos y siempre alguna vez subimos un poco el tono, ¿verdad? Pero digo, sinceramente ha sido fácil trabajar y por tanto yo también agradezco a los diputados por este buen hacer. Recuerdo que al comienzo de esta legislatura decía Astrid Pérez, será una legislatura complicada. Lo voy a hacer con ilusión, pero será una legislatura complicada. ¿Sigue pensando lo mismo después de este primer año? Yo creo que es una legislatura compleja, no desde el punto de vista del parlamentarismo como forma, como formalidad, pero sí desde el punto de vista del contenido político. Estamos viviendo un momento difícil en nuestro país y el Parlamento de Canarias es una institución española. Y no podemos mirar para otro lado. Estamos muy lejos, a 1.300 kilómetros de la península, pero somos españoles y desde luego no podemos ser ajenos a estos planteamientos. Estamos en un debate, ¿no?, mucho más profundo de temas, es consolidación democrática o no, retroceso de la democracia o no, división de poderes tal cual se planteó como estructura básica de un Estado de Derecho y de un Estado democrático, legislativo, ejecutivo y judicial, injerencias del Ejecutivo sobre el judicial o del legislativo sobre... Eso es para mí, y esto es una cuestión muy personal mía, es un debate que se está teniendo en este país y que evidentemente creo que por eso no va a ser una legislatura fácil. Pero es que además, un poco el continente y el contenido, ¿no? Pero es que además, desde el punto de vista del contenido, ha sido una legislatura en la que hemos tenido que afrontar por Canarias. Aquí hemos declarado 3 emergencias: la emergencia habitacional, la emergencia energética y la emergencia hídrica, que afecta a todos los sectores económicos de nuestra sociedad, empezando por la agricultura. Con lo cual, desde el punto de vista gubernamental, pero eso hay que preguntárselo al gobierno y no a mí, sí que también hay muchas cosas por hacer, porque ha habido muchos años de abandono, de dejación de las grandes políticas, de las grandes reformas estructurales que requiere nuestra comunidad autónoma. Y si se acometen esas reformas estructurales importantes, es un año políticamente, es una legislatura, perdona, también políticamente complicada. Por tanto, sí. En definitiva sí lo es, sí, ¿no? Sí, lo dije hace un año y lo mantiene. Totalmente. Pero claro, entonces dentro de esa imagen, ¿no?, que se ve que va a ser complicada esta legislatura, también es una gran responsabilidad trasladar al ciudadano y al canario y a la canaria, ¿no?, pues que el Parlamento está para ayudar, ¿no? Y también toda esa tensión política que se está viviendo, a lo mejor, pues intentar que no llegue aquí y explicar cómo funcionan las herramientas parlamentarias, que creo que es una de las labores importantes. Y es en una de las cosas donde más me he volcado. Para mí era muy importante
incrementar el número de seguidores en redes sociales. Me parecía muy deficiente cuando llegué el número de seguidores que teníamos, pero no por la frivolidad de las redes y de Sí, sí. sino porque nosotros, el Parlamento, somos el gran desconocido de los tres poderes del Estado. Todo el mundo identifica muy bien al Ejecutivo, que es el Gobierno, todo el mundo identifica muy bien al Judicial, pero ahí se difumina el concepto un poco del legislativo. La gente no sabe si son... Hay gente que dice, ¿qué tal te va por el Gobierno? Y el 90% de los conejeros y majoreros, porque yo estoy mucho en Fuerteventura, me dice, oye, ¿qué tal en Gran Canaria? Desconocemos que la sede está en Tenerife. Creen que es como el gobierno, que está algunos departamentos en Gran Canaria y otros en Tenerife. O sea, parece una tontería, una frivolidad, pero no lo es. Con lo cual, una de mi intención era que tuviéramos muchos seguidores en redes para que vieran continuamente qué hacemos. Oye, gracias, quiero agradecer a todos los canarios que nos estén ayudando. Tenemos en un año 6.300 seguidores más en nuestro Parlamento y con eso pues ayudamos al ciudadano a seguirnos y a ver que efectivamente trabajamos. Y de verdad que trabajamos porque después frente a la ignorancia hay gente que es que los diputados no trabajan. No, es que los diputados no somos el Ejecutivo, somos el Legislativo. Trabajamos y trabajamos mucho y se trabaja por el interés general de Canarias sin lugar a dudas. Y eso sí que, por eso yo digo muchas veces, síganos en las redes, que quizás es la manera más cercana de seguirnos, y ves que hacemos muchas cosas. Y después el podcast. Somos el primer parlamento de España. Yo tengo que reconocer que cuando llegué a la presidencia y le planteé a mi equipo que quería hacer un video podcast, me miraron como diciendo, esta señora, no sé yo de dónde viene ni qué cree que es esto, pero yo ya llevaba algunos años aquí. El Parlamento tiene debates muy rígidos, como no podía ser de otra manera, para garantizar el derecho al pluralismo político de todos. Pero es verdad, y se debate lo que los grupos parlamentarios quieren que se debata. Pero hay otro... ¿Por qué vienen solamente debatimos los políticos? También podemos debatir la ciudadanía. ¿Cómo? Pues este podcast es una manera, primero, de plantear debates de actualidad canarias, que no tiene por qué ser la que planteen los grupos, y dos, porque también los ciudadanos pueden venir, sentarnos en nuestro podcast, periodistas, portavoces, sociedad civil, y hablar de temas trascendentales junto con políticos. Somos el primer parlamento de España que lo tenemos, con lo cual para mí también me es un orgullo porque el primer podcast también fue bien. Ahora vamos a grabar el segundo y bueno, y todas estas cosas son avances que se hacen en fundamentalmente democratizar, por llamarlo de alguna manera, esta institución, que haya mucha gente que sepa qué hacemos y que estén al día. Sí, porque otra forma sería, ustedes vienen a hacer su trabajo, la gente piensa que no se hace nada porque no lo ve y lo que no se muestra cuesta mucho más pues que la gente lo entienda, ¿no? Y el simple hecho, y es verdad que lo que dice la presidenta es bastante evidente, que la gente no sabe dónde está el Parlamento, que dude si está en Gran Canaria, si está en Tenerife, si no hay pleno la gente no hace nada. Claro, todo eso yo creo que es redundante y después de varias legislaturas como diputada también se encuentra con gente que dice, no tienes pleno, no haces nada. ¿Ustedes cuántos plenos tienen al mes? 2, que dura cada día 2. ¿Que solo trabajan 4 días al mes? No, tenemos muchas comisiones, tenemos muchas jornadas de debate, tenemos muchas reuniones, no, trabajamos todos los días del mes. Un detalle importante de esta legislatura y de este primer año ha sido visibilizar más a la mujer, ¿no? En este caso, no invisibilizarla, ¿no? Y lo hemos visto con el cambio de 2 salas, el nombre de 2 salas, que para algunos puede ser, a lo mejor, pues algo que no tiene importancia, pero tiene mucha importancia, ¿no? Al final, son pequeños detalles también que suman. Sí, totalmente. No tenía sentido en junio de 2023 que siguiéramos manteniendo una sala de presidentes y una sala de diputados. Pues ahora se llama sala de presidencia, que hay una señora, la primera diputada, que fue Carolina Darias en este Parlamento, y ahora la sala de diputados se llama Sala 8 Islas, estamos todos integrados. Sí, pero yo creo que no es baladí, yo creo que estas cosas son importantes. La igualdad tiene que ser una igualdad real, incluso en el lenguaje. Yo no creo en la supremacía de ningún sexo sobre el otro, no soy de esas. Soy feminista porque creo en la igualdad hombre y mujer, pero igualdad. A mí otros discursos me parecen fuera de la realidad, anacrónicos y por tanto no lo comparto, pero este sí que hay que ayudar al lenguaje, es muy importante.
Bueno, ¿cómo es ser la presidenta del Parlamento en un pleno? ¿Qué significa cómo ser? A ver, bien. ¿Cómo es ser? Me refiero a qué Eh, siente, qué se siente, Primero pues digamos, es claro, un exacto, eso es honor lo ser primero, sí, sí, presidenta del Parlamento, porque sí, porque para todos los canarios yo creo que, bueno, o eso es lo que creo yo, que es un honor. Es una responsabilidad y da bastante trabajo, no lo parece, parece que estar sentado tantas horas ahí no es nada. Es mucho trabajo, cansa mucho, fundamentalmente porque llega un momento en que al ser mañana y tarde y tal, hay veces que sí que me sustituyen vicepresidente, pero hay veces que no están, con lo cual no me pueden sustituir. Y claro, hay veces que uno puede evadirse, si está sentado en un escaño, te evades y no pasa nada. Pero como yo no puedo, tengo que escucharles escrupulosamente, porque si se alude, si hay una inexactitud y me piden un minuto, tengo que saber que efectivamente le han aludido, que hay inexactitud y mantener la moderación en el pleno. Por tanto, hay veces que es duro, que son muchas horas sentadas, muchas horas con todos los sentidos ahí concentradas. Pero bueno, bien, es que la verdad, sinceramente, no hay que quejarse, no hay No, que no, 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 quejarse para nada. porque es lo que yo he querido, es lo que era abogada en ejercicio, estuve ejerciendo la abogacía pues casi 20 años. Es verdad que durante mucho tiempo compatibilizándolo con la política, porque en aquel momento se permitía. Y bueno, yo no me al revés, yo estoy encantada de estar aquí y no me voy a quejar. ¿No? Hay Pero una es más cosa duro de también, lo que dicen y de lo que parece. hay una cosa que dicen mucho también los que están fuera, y dicen, bueno, es que siempre que hay algo, lo malo vende, y siempre todos lo sabemos, que lo malo siempre vende, pero luego en esta Cámara se llegan a acuerdos, incluso por todas las fuerzas políticas, y poco se dice, o pocas veces se habla de ello, ¿no? Es curioso también que eso, hay que lidiar un poquito con ello, en esa comunicación de, oye, se ha aprobado esta iniciativa, todo el mundo está apoyándola, pero al final, como alguien tuvo una palabra más elevada hacia otra persona, se eclipsa lo otro. También cómo se lucha contra algo así. Mira, yo no soy periodista, que soy abogada, soy jurista, pero es verdad que algunos diría, es que lo bueno no vende periódico. ¿No? Claro. No lo sé, pero Sí. lo pregunté una vez hace algunos años, fundamentalmente cuando los periódicos de papel, o sea, hace ya algún tiempo, y le pregunté a varios directores de medios o dueños de medios de comunicación, oye, hay que ver, vamos a trabajar, o sea, cuando se hablaba de encuestas, los españoles consideran que uno de los problemas más importantes que tiene España son los políticos. Entonces dices tú, Pérez, parece el mundo. A ver, al final los políticos no llegamos a la ciudadanía a través de los periódicos y de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que crean opinión pública, no los políticos. De manera que cómo es posible, y cuando planteo esto a algún director de medios, en aquel momento me decían, Astrid, es que las cosas buenas no venden periódicos. Claro. Entonces yo creo que el periodismo, la política y algunas cosas más, y a la sociedad en algunos sectores, habría que hacer una reflexión. Un poco también, porque otra de las cosas que se hace mucho partidismo político en los medios de comunicación. Cada medio tiene su editorial y eso forma parte de la normalidad. Pero echo también mucho de menos, y esto también lo llevo diciendo muchas veces como presidenta de mi partido, del Partido Popular en Lanzarote, digo, echo de menos como ciudadana y como presidenta que se haga cultura democrática, que no tiene nada que ver con los partidos, que es cómo es una estructura, cómo funciona un ayuntamiento, cómo funciona un cabildo, para que la gente tenga una apreciación real de cómo funciona. Me pasó cuando fui alcaldesa de Arrecife. En la empresa privada, tú quieres cambiar una farola, llamas al señor, cambia la farola. En la empresa pública, no. En una administración, la ciudadanía debería conocer lo complicado que es cambiar la luz de una farola, porque valoraríamos de una manera y votaríamos de manera diferente. Por tanto, yo creo que la cultura democrática también es algo que, y porque debe ser la consolidación de nuestro Estado democrático. Sí, está claro que, bueno, que también hay muchas cosas que cambiar, y esa es una de ellas Sí, también, el sí, hecho sí. de que, bueno, que no solo lo malo venda, sino lo bueno también Total. tenga su hueco. La sociedad es la que es, y los periódicos son empresas privadas que deben ver de periódicos Pero hay que por un educar tema de también un supervivencia poco, claro, económica, o sí, sea, sí, sí, que sí. es entendible, Sí, no sí, es sí, una sí. crítica, es No, no, no. entendible. Y la sociedad
claro, es el pez que se muerde la cola. La sociedad, cuanto menos cultura, cuanto menos tal, más requiere de de determinados tipos de noticias. Alguien me decía que se estaba empezando a trabajar mucho en noticias anécdotas. Claro, también las redes sociales, se ha cambiado el formato. Ahora, el ciudadano, todo lo que dura más de 30 segundos, no lo ve. Con lo cual, ¿cómo vas a poner un debate en el que el gobierno pregunta o la oposición de que te dura casi 3 minutos para que si la gente en redes... Claro. O sea, ha cambiado mucho, de manera que... ¿Y eso no le hace ¿Se está plantearse? vulgarizando el debate democrático? Pues a lo mejor sí. Claro. ¿Tenemos culpa los políticos? No, pero es verdad que habrá que cambiar formato, habrá que llegar a acuerdos con los medios de comunicación para intentar que el ciudadano valore también, no solo la anécdota, sino, o sea, hay que trabajar mucho. En ese caso, precisamente, por ejemplo, un debate, un pleno, el debate sobre el estado de la nacionalidad, 2 horas que tiene a lo mejor el presidente, cada intervención de cada grupo parlamentario también es muy 30 extensa. minutos. Claro, todo eso no se puede cambiar teniendo en cuenta que vivimos en el área de la inmediatez y que parece que el consumo de información ha variado. Cierto es que podría tergiversarse el mensaje de cualquier debate, porque a lo mejor no vas a decir un presidente 3 minutos que dé un discurso, imposible, pero aligerarlo, ¿hay alguna fórmula? No sé si se lo ha planteado alguna vez o como diputada también en su momento llegaba a pensar, esto se tiene que cambiar. Sí, estamos valorándolo en la mesa. En la mesa, que es el órgano de gobierno del Parlamento, porque para si alguien no lo sabe, estamos cambiar las formalidades de los plenos un poco y también el formato. Yo he tenido oportunidad de plantear en la Junta de Portavoces el tipo de iniciativa parlamentaria que se plantea por parte de los grupos. Por ejemplo, una comparecencia. Una comparecencia estamos 45 minutos. Pues igual a lo mejor en vez de una comparecencia podemos hacer una interpelación o una moción que venga a consecuencia de la interpelación, porque duran 20 minutos, porque es el diputado versus el gobierno, no todos los grupos, porque es verdad que para el ciudadano seguir 45 minutos de, por ejemplo, comparecencia sobre la diversificación económica. En cambio, si hay una interpelación o una moción consecuencia de una interpelación, al final es como más... Y de hecho, el formato que hay de acción de control del gobierno sale muy bien, porque como son 2 minutos y medio uno y 2 minutos otro, es verdad que desde el punto de vista de la comunicación es más efectivo. Lo estamos haciendo una reflexión sobre este tema y sí que vamos a cambiar algunas cosas. Pero hay debates que necesitan su tiempo de exposición. Sí, claro, claro. Sí. No se puede cambiar las cosas de un día para otro. Por ejemplo, la diversificación económica va a necesitar minutos porque hay que explicar. La emergencia hídrica hay que explicar a los agricultores, hay que aplicar competencias. Es verdad que hay discursos que necesitan tiempo de explicar. Pero es verdad que los medios de comunicación hacen un trabajo fundamental. Y es eso, trasladar el mensaje político y el debate político a la ciudadanía. Y después los formatos de los periódicos son los que son también, cuidado, Sí, que un periódico no puede dedicarles 3 páginas a hablar de diversificación económica, vamos, digo yo. Claro. Sí, la sintetización informativa es fundamental porque es que si no al final quien lee también se pierde a los 2 minutos. Y porque es la oferta y la demanda, lo que te demanda la ciudadanía es... Rapidito todo. Sí, que también habría que hacer una reflexión sobre eso, pero bueno, es nuestra sociedad. Está claro. Bueno, de los 3 años que tenemos por delante, ¿hay alguna norma que considere, o que están sobre la mesa ahora mismo, Astrid Pérez, que va a ser muy importante sacar adelante en el Parlamento de Canarias, que está suscitando bastante debate? Por ejemplo, está la ley de volcanes, alquiler vacacional, hay muchas cosas. Yo creo que hace un año teníamos un problema, teníamos una situación política que era de emergencia. Hay cuestiones estructurales que necesitan reformarse y creo que durante mucho tiempo hemos estado muy paraditos desde el punto de vista de esas reformas estructurales que deben plantearse. Yo, por ejemplo, he sido muy crítica con el decreto vacacional del año 2015, 13/2015. Yo fui la ponente de mi grupo en el tema, fue muy crítica y fíjate, hasta 2023 son muchos años sin que nadie se haya preocupado en legislar de manera seria y eficiente, por ejemplo, la vivienda vacacional. Y lo decía aquí continuamente, lo recuerdo porque digo, al ser la portavoz de este tema y la ponente de este tema en mi grupo parlamentario, fundamentalmente desde el 2011 hasta el 2018, que lo pasó a otro compañero,
fui muy crítica y siempre he dicho en esa tribuna que esto había que regularlo seriamente y que cuidado con las consecuencias de que no reguláramos en la vivienda vacacional. Mire, borrón, no se ha hecho nada y mire ahora, el problema de la vivienda no es la vivienda vacacional. El problema de la vivienda en Canarias es un problema de no ordenación de una actividad económica importante y además fundamentalmente de la parálisis edificatoria, porque los ayuntamientos no daban licencias a las empresas privadas y porque no se ha construido vivienda pública. Demonizamos ahora al pequeño propietario que tiene una pequeña vivienda. Bueno, pues como eso, muchísimas. Emergencia hídrica, emergencia habitacional, emergencia... O sea, creo que ahora este mandato, esta legislatura, es cuando hay que acometer todas esas reformas legislativas y estructurales que han estado demasiado tiempo paralizadas. Y yo creo que se está haciendo en este Parlamento, en este primer año. Si vemos, hacemos la comparativa con los primeros años de las 3 legislaturas anteriores, o incluso las 4, ves que este primer año es cuando más iniciativas legislativas hemos planteado, decretos, leyes que tienen que ver fundamentalmente con La Palma, fundamentalmente, pero digo, hemos planteado 3 emergencias, que no es nada, que es importante, 3 emergencias, y además hemos planteado un cambio de la ley del cambio climático, o sea, para ser un año en la que se supone que los gobiernos entran y necesitan un tiempo pues para ver las necesidades, para ver cómo se legisla. Fíjate, hemos ido como un tiro en este sentido. Sí, bueno, sí. el gobierno con sus propuestas, nosotros también aquí con la toma en consideración de la ley de volcanes, por ejemplo, una proposición de iniciativa popular. O sea, creo que este año ha sido, desde el punto de vista legislativo, intenso. Pues para ser el primer año quedan 3 todavía, ¿no? Si el primer año es así, supongo que los 3 que quedan, si siguen a este ritmo, Bueno, vamos. ojalá Sí, sí, sí. que hagamos Sí, cosas. es una parte también importante, ¿no? O sea, mientras más se elaboren, ¿no?, proyectos, leyes, etcétera, se verá también un mejor resultado en la ciudadanía, ¿no? Total. Claro, esa es la traducción final que puede haber. Sí. Bueno, para ir acabando, tengo que preguntarle a Astrid Pérez como presidenta del Parlamento, ya en un aspecto más personal, sabemos que son muchos diputados y diputadas, pero ¿a quién considera que tiene mejor oratoria? Ni se te ocurre preguntarme eso. Oratoria, no hablo de perfil Sí. político ni del mensaje que dice. No te voy a decir. Pero es verdad que ha sido el gran debate de todos los periodistas en este último año. Pero, y como ahora, todos los periodistas me han dicho lo mismo este año. Pero es verdad que como esta semana hemos hecho muchas entrevistas, todos consideran que el nivel de oratoria baja cada legislatura. Y yo que llevo desde el 2011 aquí, también creo que cada legislatura ha bajado el nivel de oratoria de los diputados. Podría ser, sí. Pero en la rueda de prensa me hicieron la misma pregunta y sin ofender a nadie quiero decir que la oratoria tiene mucha relación con el nivel de formación, de estudio y con la lectura. Y miren, cuando yo estudié Derecho, estudiábamos mucho. Y yo ahora que sé lo que estudian los nuevos estudiantes de Derecho, primero porque fui tutora de Derecho en la UNED algunos años con este plan de Bolonia y porque soy madre de 2 hijos que estudian Derecho, digo que yo estudiaba mucho más. Y después otra cosa que tenemos que decir es que la oratoria va relacionada directamente con la lectura. Hombre, a ver, hay talentos. Y se nace con talento o no. Pero es verdad que los talentos es como los músculos, se ejercitan y si no se pierden. Sí, entonces, nosotros en el colegio nos obligaban a leer un libro por trimestre. Ahora leen un libro al año y algunas veces le piden un pequeño resumen de presentar como trabajo que lo meten en internet y ya internet les da el resumen. Con lo cual no se ha leído ni el libro. Con lo cual digo, cada mandato vamos perdiendo a lo mejor niveles de oratoria, podría ser. Bueno. Pero creo que hay que estar también otra pensada a los currículum educacionales, que tiene que ver con el gobierno y esto pregunta al consejero de Educación. Bueno, y entonces, ¿quién se puede considerar la persona de este Parlamento más divertida? Que eso sí que entiendo que no hay ninguna objeción en contarlo, por lo menos que siempre saque una sonrisa. Ay, no sé, es que hay gente muy divertida. A ver, sinceramente, los canarios debemos estar orgullosos de los diputados, de los 70 diputados que tenemos, porque la verdad es que
en la mayoría son muy buena gente, gente trabajadora, gente con la que respetuosa y gente que y muy canarios. Con lo cual, no lo sé, es que hay gente tan divertida que sería Claro. injusto, ¿no? Sí, 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 sí. O gente que también habla, que tienen buena oratoria, que sería injusto. Y después, si lo digo de un partido político, malo. Si lo Claro, digo sí. del otro, malo. Con lo Sí, cual, sí, porque la presidenta del Parlamento se postula por tal por persona, lo sería el suyo, titular no de... puede Claro, ser. sí, 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 sí. Claro, entonces si pregunto quién es la persona más revoltosa, también es difícil que Astrid Pérez me conteste quién, ¿no? Hay varios, hay Ah, bueno, varios. Y ahí es verdad que no en todos los grupos, pero hay grupos que hay más de dos. Con ya, lo cual, ¡puf! Qué difícil, ¿no? Para claro. ese grupo. Le dificultan el día a Sí, día en el Pleno, ¿no? bueno, Está claro. bien, no, la verdad es que el conjunto de los diputados, sinceramente, los canarios hemos elegido bien. Bueno, decía Astrid Pérez, madre de 2 hijos. ¿Qué le dicen sus hijos cuando saben que su madre es la presidenta del Parlamento de Canarias? Yo creo que están orgullosos de mí, ¿eh? Ahora cuando me escuchen dirá, ¿a quién te digo eso? Yo creo que están orgullosos de mí. Es verdad que están acostumbrados, desde que ellos dicen que desde que tienen uso de razón su madre está en política, con lo cual sí que hemos tenido una vida diferente, pero hemos tenido una vida bueno, diferente. Estamos muy unidos, ahí estamos como, sí, somos una familia muy unida. Y es verdad que yo entiendo y siempre se los agradezco el sacrificio que ellos han tenido que hacer en muchísimas cosas que no han tenido que hacer otros hijos. Pero es verdad, porque además yo era de una isla no capitalina y sí que es verdad que también he tenido buenos jefes. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos que había que ir había pleno y había que ir a los, bueno, pues a los teatros de Navidad o a los musicales de fin de curso y eso era a las 7:30. Y mis jefes me dejaban coger el avión para ir a ver los musicales o el escenario de Navidad y de las actividades extraescolares de Navidad de mis hijos también. Y después volvían al avión de la siguiente, de las 8 de la mañana. O bien había veces que cogía el avión de las 7 o de las 8:30, los dejaba en el colegio, corría al aeropuerto y después a las 3 menos 10 aterrizaba, corría y a las 3 estaba a la puerta del colegio. Vaya ritmo, sí, sí. Entonces ellos no notaban que yo no había estado. Claro. Por la tarde había que trabajar. Entonces, reuniones cuando ellos estaban en actividades extraescolares, porque además yo he sido una madre que ha hecho los deberes, que los ha llevado a las actividades extraescolares y no es fácil. Para mí no fue fácil, pero para ellos tener una madre política tampoco ha sido muy fácil, con lo cual mi agradecimiento y mi amor a mis hijos que me han tolerado. Claro. Bueno, tenemos que terminar, Presidenta. ¿Cómo resume este año en un titular? Para cerrarlo periodísticamente. Pues que se han hecho cosas históricas que no se habían hecho nunca. Sí, afortunadamente, y agradecida a todo el grupo, al personal de la Cámara y en especial a todo el gabinete de presidencia, a mi jefe de gabinete, prensa y a todo el gabinete de presidencia que me ha ayudado pues en las cosas que algunas un poco locas, otras menos locas, pero ahí hemos estado todos arrimando y han salido las cosas bien. Siempre hay margen de mejora y trabajaremos. Yo quiero que los ciudadanos sepan que vamos a seguir trabajando para mejorar Canarias, que es lo que nos interesa a todos. Muy bien, Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, gracias por abrir el Parlamento, por darnos a conocer el Parlamento y, bueno, quedan 3 años por delante. Mucha suerte también en estos 3 años. Encantada. Muchas gracias.